Gusto en saludarles nuevamente a mis queridos amigos, colegas profesionales. Es un placer nuevamente. Le damos la bienvenida al curso de Economía Gerencial. Y bueno, hoy vamos a conocer un tema muy interesante, pues de mucha relevancia para la toma de decisiones. Hemos venido hablando mucho sobre la oferta y la demanda. Para hacer un poquito de dato histórico, ya pues tenemos información de cómo pues se maneja o se deriva una función de demanda, cómo diseñar o cómo determinar una ecuación de oferta y demanda, cómo generar las tablas de demanda, cómo trazar las curvas de demanda, que son datos que son importantes para el análisis precisamente del comportamiento tanto del consumidor como del productor, ¿verdad? Conociendo estos dos elementos, pues fundamentalmente nos ayudarán a tomar excelentes decisiones, que eso es lo que precisamente hace un gerente, ¿no? El gerente básicamente en una empresa es contratado para tomar decisiones, y lo más importante es que estas decisiones sean pues con el menor riesgo posible, que no impacten tanto financieramente, sino que al contrario generen valor. Las decisiones que toman regularmente los gerentes deben generar valor para la empresa, y mucho mejor si es valor económico, valor financiero, valor tangible, valor sustancial. También pues hay un valor que es un valor de mercado, un valor intangible, un valor no tangible que de alguna forma tiene un impacto. Esto es cuando desarrollamos marca, cuando desarrollamos el recurso humano, cuando desarrollamos relaciones con los clientes, con los proveedores. En general es un valor intangible. Eso de alguna forma también genera ventajas competitivas, pero hoy estamos específicamente en datos muy puros, datos muy duros y clásicos, y específicamente vamos a entender que lo que nos interesa analizar es básicamente el comportamiento que tiene la demanda, la cantidad demandada ante un cambio de precios en un producto X, ¿verdad? Y es precisamente eso. Vamos a hablar de la elasticidad, que la elasticidad no es más pues, precisamente que ese grado de sensibilidad que existe entre una variable, entre el cambio de una variable, si queremos decir particularmente la variable precio, ¿sí? Y el cambio, el porcentual que ocurre entre la otra variable, que es la cantidad demandada. Una variable independiente y una variable dependiente, en este caso la variable dependiente precio y la variable independiente precio y la variable dependiente cantidad demandada. Pues aquí tenemos un problema para poder analizar más a fondo la situación, y el problema pues es el siguiente: el consumo de aguas gaseosas de una cafetería de esta universidad, podemos decir que del CUNORI, o sea, hablemos del CUNORI, una cafetería del CUNORI, era de 200 unidades diarias a un precio de 5 quetzales cada una en enero del 2019. Aquí empezamos a ver algún dato interesante. Enero del 2019 es una primera fecha. Mientras que el consumo de agua pura embotellada, este es otro producto, no es gaseosa, es embotellada, ¿sí? Era de 15 unidades a un precio de 4 quetzales. Vemos que acá las gaseosas costaban 5 quetzales y el agua embotellada, el agua pura, como la conocemos, 4 quetzales. En septiembre del 2019, ahí vemos otra fecha, hubo un cambio, particularmente ya de fechas, de tiempo. El consumo de aguas gaseosas fue de 160 unidades, o sea que hubo una baja de aguas gaseosas, pero esto tiene una explicación. Obviamente hubo un cambio también en el precio, ¿verdad? O sea, las aguas gaseosas pasaron de un precio de 5 quetzales a un precio de 7 quetzales, ¿sí? Mientras, pues en este caso muy particular, el agua purificada, embotellada, pues su consumo fue de 60 unidades diarias a un precio de 5 quetzales la unidad. También obviamente sufrió un cambio de precio, pasó pues de un precio de 4 quetzales a 5 quetzales, un tanto leve, pero ya si consideramos la variación porcentual es bastante amplio el cambio. Bueno, para poder aterrizar, definitivamente tenemos que concretar un par de tablitas que nos van a ayudar. Por este lado pues vamos a colocar a las aguas gaseosas y del otro lado al agua pura embotellada para ir diferenciándolas, ¿no? ¿Qué elementos vamos a considerar? Bueno, el periodo. Ya tenemos dos periodos básicamente: el precio, tenemos dos precios, un antes y un después, y tenemos cantidades,
¿sí? Cantidades demandadas en este caso. En el caso particular del periodo, estamos hablando de enero 2019 y septiembre del 2019. Si hablamos de precio, tenemos un precio antes y un precio después. En el caso de las aguas gaseosas, el precio antes era de 5 quetzales y el precio después fue de 7 quetzales, ¿verdad? Si hablamos de la cantidad a un precio de 5, pues la cantidad demandada diaria de aguas gaseosas era de 200 unidades y cuando ya varió el precio a 7 quetzales fue de 125 unidades. Esto es importante pues considerarlo en el sentido de que tiene un comportamiento normal dentro de las leyes de oferta y demanda. Si el precio se incrementa, por ende la cantidad demandada disminuye, como lo vemos en la tabla. Vámonos al otro lado para considerar el agua pura embotellada, ¿sí? Y vemos que aquí existe pues también un cambio en los periodos. Tenemos en enero el 2019, el primer periodo, un precio de 4 quetzales para el agua embotellada y una cantidad consumida de 15 unidades específicamente a ese precio. Luego en septiembre cambia el precio a 5 quetzales y la cantidad demandada, en este caso, son 60 unidades. Vemos que acá existe algo un tanto atípico. Vamos a entender precisamente que el cambio acá no tiene mucha relación con las leyes de oferta y demanda, porque acá subió el precio, pero la cantidad demandada de unidades de agua pura embotellada incrementó. Suena un poco raro, ¿no? Pero vamos a comprender específicamente qué relación hay entre el agua pura embotellada y las gaseosas que se venden en un mismo kiosco, en una misma caseta. Naturalmente, para eso necesitamos una fórmula y aquí encontramos la fórmula de elasticidad que considera los precios de un periodo, los precios del otro periodo, los precios de un periodo, los precios de otro periodo, las cantidades de un periodo, las cantidades de otro periodo. Entonces, por eso acá pues, se menciona QX1 menos QX2, esto se refiere al cambio de las cantidades de un periodo a otro, y partido pues QX1 más QX2 para poder establecer la relación que hay pues entre el cambio de una cantidad y otra, precisamente con la cantidad total. Luego hacemos, básicamente vemos lo mismo, el mismo comportamiento, PX1 menos PX2, o sea, analiza el cambio de un periodo y del otro periodo, partido PX1 más PX2, ¿verdad? Esta es la fórmula determinada para poder calcular el grado de elasticidad. Entonces lo que hacemos básicamente con el primer paso, pues vamos a borrar esto que tenemos acá, y en el primer paso nosotros vamos a determinar QX1 menos QX2. Entonces pues abrimos el espacio y nos vamos a QX1. QX1 es 200 menos 125, ¿sí? Ya tenemos un resultado. Luego QX2 es 200. Bueno, la siguiente fórmula es QX1 más QX2, o sea, prácticamente QX2. Y aquí tenemos básicamente otro resultado que es 325, ¿sí? Particularmente podemos ver la diferencia acá. Hay un cociente establecido a raíz de las cantidades ya que determinamos, y este cociente pues lo vamos a tener acá específicamente, ¿verdad? Dividimos pues 75 dentro de 325 como nos lo indica la fórmula, y tenemos el cociente de este lado. Luego pasamos al precio y la fórmula nos dice PX1 menos PX2. Vamos a borrar esto para poder calcularlo de la manera adecuada. PX1 que es 5 menos PX2 que es 7 en el caso de las aguas gaseosas, y luego hacemos lo mismo, PX1 más PX2, en este caso es prácticamente el precio de las aguas gaseosas en el segundo periodo. Y vemos pues que también ya hay un cociente acá determinado. La diferencia entre esto y esto nos da básicamente un resultado final, ¿sí? Aquí no nos vamos a fijar tanto en los signos de puntuación, en los signos específicamente de menos y más, sí en los signos de puntuación, porque hay 0 punto y algo, ¿no?
pero en los signos negativos o positivos no nos vamos a fijar tanto en las cantidades, ¿verdad? Luego el paso 3 precisamente es establecer el cociente entre QX y PX. Ese cambio porcentual de QX partido el cambio porcentual ya establecido y definido de PX. Y pues acá tenemos ya la fórmula. No obstante, si quieren, pues podemos hacer el procedimiento nuevamente. Dividimos esto dentro de esto y como resultado pues nos da menos 1.38. Como les dije anteriormente, no le vamos a hacer caso al signo negativo. Vamos a tratar esto pues en valores absolutos, específicamente cuando se trata del grado de elasticidad. Y en este caso particular, como el grado de elasticidad supera la unidad, esta elasticidad, el grado de elasticidad es específicamente elástico. Eso significa, cuando es elástico, pues que ante un movimiento, ¿verdad?, de una variable, un cambio en una variable como lo es precio, existe prácticamente un cambio drástico en la cantidad demandada. Es decir, sí vamos a tener un efecto bastante fuerte cuando es elástico en el comportamiento de la cantidad demandada. Fuera al contrario, también si en este caso muy particular se diera el precio hacia la baja, solamente que la cantidad demandada incrementaría. Entonces, aunque la elasticidad siempre tuviera el mismo comportamiento. Entonces vemos que este producto es prácticamente elástico, ¿no? El coeficiente de elasticidad, aquí hay una pequeña interpretación, es elástico, en este sentido un incremento drástico en el precio de las gaseosas afectó significativamente el comportamiento de la demanda, lo que provocó una fuerte disminución en el consumo. Entonces, a la hora de tomar decisiones, bueno, hay que tener mucho cuidado de poder determinar los precios correctamente, porque esto nos puede ocasionar pérdidas. Si vemos acá, pues podemos calcular en este caso el ingreso total de ambos productos, ¿verdad?, para ambas líneas de productos, y vemos que en el ingreso de uno, pues precisamente el ingreso total fue de 1000, y en el caso del otro el ingreso total fue de 875, ¿verdad? A pesar de que la logística probablemente o los costos de distribución habría que analizarlos, ¿verdad?, desde esa perspectiva, pudieran ser menores en el caso muy particular de las aguas gaseosas. Creo que el ingreso total, de alguna manera, por la diferencia que existe entre el ingreso total, perdón, creo que se me fue por ahí un teclazo, menos el ingreso total anterior y el ingreso total actual, son 125 pues quetzales de diferencia, ¿no?, diarios, y esto que de alguna manera pues puede impactar en la economía de una entidad o una caseta, en este caso en particular. Luego vamos a ver precisamente por el otro lado el comportamiento de las aguas, del agua pura embotellada, y tenemos acá pues los mismos datos, ya, solo que en el inicio pues hicimos el comentario de que el agua pura embotellada prácticamente había tenido un cambio diferente, ¿no? Pasó de 4 a 5, pero el cambio específicamente de la cantidad demandada no fue el comportamiento normal que se tiene cuando hay un cambio o un incremento de precio. No bajó, sino que se incrementó. Y vamos a ver la relación más adelante, pero primero pues vamos a establecer básicamente la elasticidad. Hacemos lo mismo, QX1 menos QX2, QX1 más QX2, ya tenemos las cantidades, establecimos los coeficientes. También de este lado establecimos los coeficientes, y por último nos da una elasticidad pues de 5.4, un comportamiento bastante drástico, ¿verdad? Si vemos acá el signo es positivo, no le hacemos caso a los signos porque no nos interesan, y el comportamiento es elástico.